días, amigos televidentes. Les damos la bienvenida al noticiero 24 horas en esta su primera edición. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás, Mariela? Un gusto saludarte, amigos en todo el país, prestos para brindarles las informaciones, las más destacadas en estos instantes. Comenzamos entonces con nuestros titulares. El gobierno gestionó ante el Banco Mundial la ampliación del plazo hasta junio de la aprobación del crédito de $125 millones destinado al proyecto Mejora de Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que se debe tomar en cuenta la alerta roja para los departamentos de La Paz y Pando. En Bolivia el número de fallecidos asciende a 51. Debido al Censo de Población y Vivienda 2024, que será el 23 de marzo, los actos cívicos por el Día del Mar se realizarán el 21 y 22 del mismo mes. Ciudadanos salteños presentan ante el TED La Paz 2.500 libros con firmas para el revocatorio de alcaldesa Copa. El presidente del Comité Cívico Cruceño, Fernando Larach, afirma que Evo Morales fue artífice de las elecciones primarias abiertas y ahora quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano. Facción Evista señala que no están de acuerdo con las elecciones primarias abiertas porque conocerían los resultados de las futuras elecciones nacionales. El diputado Juan José Jáuregui informó que mientras la Comisión Mixta de Justicia Plural continúa con el trabajo de revisión de cumplimiento de requisitos, la Comisión Mixta de Constitución descarta ampliar plazo para postulantes mujeres del TCP. En el ámbito internacional, guerra Israel-Hamás, zarpa barco de Chipre con ayuda para palestinos en Gaza. El contexto de hoy lo hemos denominado los irresueltos conflictos territoriales. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. En la antesala del Censo Nacional de Población y Vivienda, los habitantes de Piso Firme, un territorio en disputa entre Beni y Santa Cruz, aseguran que pertenecen al departamento cruceño. Se declararon en emergencia el 8 de marzo. La situación se debe a un reciente estudio que determinó que 500.000 hectáreas, incluidas la comunidad de Piso Firme, pertenecen a Beni, según una ley del año 1914. Los pobladores del lugar no quieren ser censados en Beni. Afirman que históricamente dependen de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz y que incluso votan electoralmente en ese departamento. La Asamblea Legislativa Departamental Cruceña presentó una minuta para defender a Piso Firme como territorio de Santa Cruz. Aquí hay que aclarar algo. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, no define, no dirime la delimitación territorial de departamentos, provincias o municipios. Pero como se ve, implícita y explícitamente dice dónde se encuentra un determinado poblado. Esto en función al último estudio cartográfico que mandó a realizar. Con todo, en las horas precedentes el alcalde de San Ignacio de Velasco informó que el gobernador de Beni aceptó que los pobladores de Piso Firme sean por ese municipio, es decir, voten por San Ignacio de Velasco y también dependan de él. Los líos por límites territoriales en Bolivia no son nada nuevos. Algunas veces quedan latentes u otras subyacen en las demandas regionales. En noviembre de 2023, el Viceministerio de Autonomías informaba que Bolivia registraba 75 conflictos de límites entre municipios y departamentos que deberían ser resueltos en la justicia a través del Tribunal Supremo o mediante referéndums en procesos de conciliación. Se precisó que de las 75 disputas, unas 20 son por límites departamentales y 50 entre municipios. En el departamento de La Paz, la delimitación territorial se efectivizó en un 45% entre municipios. Pese a ello, no se resolvió la delimitación entre los municipios de El Alto, Mecapaca, Achocalla y Palca, lo que deriva en permanentes usos y abusos de una pretendida jurisdicción.
En La Paz quedan 12 procesos pendientes de conciliación de límites. En Cochabamba 17, en Santa Cruz 13, Oruro 8, Chuquisaca 4, Potosí 12 y en Tarija 9. Los conflictos por límites territoriales entre departamentos y municipios en Bolivia se producen por diversas razones que pueden variar dependiendo del contexto específico de cada disputa. Algunos motivos comunes son la querella por recursos naturales valiosos que están en juego, como tierras agrícolas, áreas forestales, reservas de agua, también depósitos minerales u otros recursos estratégicos. Los departamentos y municipios pueden competir por el acceso y control de estos recursos, generando conflictos. La demarcación de territorios indígenas puede también generar problemas cuando existen superposiciones con los límites establecidos previamente entre departamentos y municipios. En algunos casos, los conflictos por límites territoriales surgen debido a la delimitación entre áreas urbanas y rurales, debido a la expansión de las ciudades hacia zonas rurales o con la demarcación de áreas de influencia urbana. Otro de los asuntos tiene que ver con el ámbito político, porque mientras más crece una ciudad y va generando una suerte de metrópoli o zonas conurbanas, pues la votación allí es muy importante. Hay que recordar también que hay un tema pendiente por circunscripciones indígenas. Ese es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos entonces con las noticias más importantes en este martes 12 de marzo, luego de que el Banco Mundial diera un plazo y un ultimátum a Bolivia para dar una respuesta sobre la aprobación de los créditos de 125 millones de dólares. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, ha exhortado a la Cámara de Senadores a viabilizar la aprobación de estos créditos internacionales. Escuchemos. Es importante lo que hemos aprobado en la Cámara de Diputados para electrificación, especialmente esto para el sector campesinado, podemos decir para área dispersa. Son más de 300 millones de dólares que eso va a ayudar, por ejemplo, a aquellas comunidades que no tienen todavía electrificación. Eso puede ayudar a mejorar, a llegar la electrificación a las comunidades, porque uno de los municipios nos ha visitado aquí. Hasta ahorita viven con sus mecheros, pero sin embargo, para ese municipio está, creo que de los 300 millones, está 18 millones para el sector, que el mismo presidente se ha comprometido para que a ese lugar se pueda extender lo que es la electrificación. Si no se aprueba, si hay cierto plazo, eso sería fatal error, lo que estaríamos perjudicando a la población, especialmente al sector rural, ¿no? Entonces, hay que tener una información clara y si es así, tenemos que priorizar rápido este tema. Aquí puede cuadrar una analogía, no sé, para ser más gráficos. ¿Se imagina usted que su familia, con su esposa, usted requiere un préstamo, su vecino está dispuesto a darle el dinero, pero ustedes, esposo y esposa, empiezan a pelearse, ¿no es cierto?, por quién debe captar el dinero, bajo qué condiciones? ¿Qué va a decir su vecino con la actitud que está usted mostrando? Que sirva esta comparación para graficar lo que pasa en el Parlamento, ¿no es cierto? Se están superponiendo otros intereses políticos estos a una necesidad y una realidad económica. Aquí nadie está diciendo que el Ejecutivo tiene razón o tiene razón el legislativo o los partidos políticos. Aquí la cuestión es que la imagen del país está quedando muy mal ante organismos internacionales. Con todo, ahí está la situación planteada y continúan los comentarios y la polémica al respecto. Yo creo que cada ente que financia tiene sus consideraciones, pero también debe entender la situación interna que pasa en nuestro país, dónde se traba más los proyectos de ley, ¿no? Eso se tendrá que evaluar y considero que para mí es como un chantaje, y hay que recordarle, ¿no?, a organismos internacionales, nuestros países ya no funcionan en base a chantajes, en
en base a condiciones, en base a prisión, sino en base a conciencia. Hay muchos proyectos de ley que se han aprobado casi en estos 3 años y medio y muchos de ellos ni siquiera han empezado su financiamiento. Nuestros organismos internacionales, quienes nos están mandando crédito, no solo deberían estar preocupados de esto, sino deberían estar preocupadísimos esa plata que nos han prestado, en dónde, cómo se está gastando. Muchos de ellos, ¿por qué ni siquiera se ha empezado para lo cual han sido prestados? A propósito de este tema, también en las últimas horas se ha pronunciado el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, quien ha informado que el gobierno nacional ha gestionado ante el Banco Mundial la ampliación del plazo hasta el mes de junio próximo para la aprobación de los créditos internacionales de 125 millones de dólares. El ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui, respecto al plazo brindado de 30 días por el Banco Mundial sobre la aprobación del crédito de 125 millones de dólares para la electrificación rural, señala que este riesgo va vinculado con la imagen del país. Asimismo, afirma que se gestionó la ampliación de plazo para lograr el crédito hasta el mes de junio de la presente gestión. Yo siempre les he señalado que mientras más tardemos en la aprobación y en el inicio de la ejecución de los proyectos que están financiados con créditos externos, nosotros vamos asumiendo cada vez un mayor riesgo. Y ese riesgo está vinculado a la imagen del país principalmente, ¿no? En muchos casos hay ciertos plazos que establecen los organismos financiadores para poder tener la aprobación por ley. En este caso se ha gestionado la ampliación de plazo para que pueda ser aprobado, para esperar la aprobación de la Asamblea dentro de lo que es este proyecto de ley de financiamiento externo para el tema de electrificación rural. Se ha ampliado ese plazo, pero claramente estas ampliaciones lo que hacen es hacer quedar mal al país, ¿no? Porque es un programa para llegar a las áreas rurales, para cambiar la vida de la gente en esas áreas rurales a través de la dotación de este servicio que es básico ya de energía eléctrica. Entonces nosotros esperamos que, así como se han empezado a tratar estos 2 proyectos de financiamiento externo vinculados a infraestructura carretera, los próximos también estén vinculados a los otros que están pendientes. Esta ampliación que se ha logrado es hasta junio, hasta el 6 de junio si la memoria no me falla. Entonces esa es la gestión que realizamos desde el Ministerio de Planificación para poder mantener pendiente. Uno de los problemas que se ha presentado a la hora de recepción de las postulaciones para los comicios judiciales tiene que ver con la paridad de género, por ejemplo. Hay una cuestión indígena que marca la ley electoral que se debe cumplir en este tipo de votación a la cual se someten los candidatos y por supuesto participa el país. Bueno, hay falencia sobre todo en cuestión de género y en ese sentido se ha generado una polémica sobre si se debe ampliar el plazo para mayores postulaciones o, en definitiva, se debe declarar desierta la convocatoria. Menudo problema si se opta por esta última situación. Con todo, falta aún ver la cantidad de personas que han cumplido los requisitos y de repente ahí se pueden hacer los balances. En el caso del Tribunal Constitucional, en Cochabamba se tiene un total de 14 postulantes, 12 de los cuales son varones y 2 son mujeres. Y en el sentido de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 79 de la Ley 026, se debe garantizar una presencia equilibrada entre la presencia de varones y de mujeres, pero también se debe garantizar la presencia de al menos un postulante que se autoidentifique como indígena originario. Es la labor que nos hemos encargado el día de ayer, poder hacer una evaluación. Va a ser esta la oportunidad en la cual nosotros vamos a proponer también algunos mecanismos que nos permitan allanar la ruta para la conclusión de este proceso de renovación de estas altas autoridades. Existen algunas propuestas como poder modificar o ampliar el plazo de recepción de las postulaciones. Unos señalan 14 días, otros señalan 10 días calendario, pero también tendría que verse otros elementos de la Ley 1549 para de esa manera garantizar este proceso.
Acerca de este tema, también desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes considera que sería un sabotaje del gobierno con respecto a las elecciones judiciales la observación por la falta de paridad de género de los candidatos. Escuchemos. Es que lo primero que tenemos que hacer es seguir con el proceso de elección judicial que tanto nos ha costado a los bolivianos después de un bloqueo grande que ha afectado económicamente al país. Este proceso debe continuar. El tema de la paridad de género o las cuotas de indígenas originarios tiene que verse en el momento de la preselección, no en el momento de las postulaciones. Claramente aquí lo que no podemos hacer es tirar por la borda todo este proceso porque ya sería la tercera vez. Entonces realmente esto tiene que avanzar y después se tiene que ver este tema de las cuotas. El gobierno, como siempre, está buscándole la quinta pata al gato para tratar de sabotear el proceso. Y en ese sentido, las cuotas o cualquier otra excusa va a ser oportuna para ellos y así poder tirar por la borda el proceso. El proceso tiene que seguir y realmente veremos después las cuotas, que finalmente no pueden ser obligatorias. Uno no puede obligar con una pistola a una persona que participe, y menos con la poca confianza que se tiene en el gobierno. En ese sentido, el proceso tendría que continuar. Se encuentra aquí en nuestro país, concretamente en Santa Cruz, un grupo de expresidentes, entre ellos el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. También hay otros exmandatarios que han buscado una reunión entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, ambos masistas, ¿no es cierto?, para ver la posibilidad de un acercamiento. Sin embargo, las posiciones siguen encontradas, hay esta diferencia ya muy marcada entre ambos políticos nacionales, Arce y Morales. Entonces, las cosas parece que se van a mantener en el estado actual. Hay que trabajar, siempre el diálogo, siempre la búsqueda de consensos. Hay mucho más de lo que parece que puede unir y hay que pensar siempre en Bolivia y en los bolivianos, en su economía y en su futuro y en su democracia. Trabajamos. Creo que las cosas que pueden salir bien necesitan un poco de discreción. Claro, hay que buscar recuperar el entendimiento y la unidad. Sí. Esto llevará su tiempo, pero siempre que la buena fe y el interés general son los valores que preside una tarea de este tipo, se puede lograr, pero seamos prudentes y en todo caso, pues todo lo que sea ayudar a Bolivia, para mí ha sido siempre una obligación, pues es probable y eso será buena señal. Sin embargo, rumbo a las elecciones generales este próximo 2025, los legisladores evistas y también los arcistas aseguran que la división en el movimiento al socialismo es irreversible. La pelea interna que está viviendo el movimiento al socialismo es irreversible. Ustedes están viendo que Evo Morales se ha opuesto a la renovación del MAS, se ha opuesto a que haya un Congreso Nacional. Evo Morales ha querido prescribir al movimiento al socialismo al no convocar Congreso Nacional del MAS. El señor Evo Morales, si quiere unidad en el MAS, tiene que arrodillarse y pedirle perdón por tantas aberraciones, mentiras que ha estado cuestionando estos últimos 3 años. Hasta este momento considero que las cosas están bien marcadas, ¿no? en todo sentido. Mientras uno te persigue, mientras uno te sigue, mientras uno plantea proscripción del movimiento al socialismo, proscribir al liderazgo de Evo Morales, proscribir la lucha de los pueblos, es imposible llegar a una conciliación. Así que, pero algún rato se tomará determinaciones más chavas. Mientras uno, como decía hace rato, tiene las ganas o la idea o el camino que está caminando es para proscribir al movimiento al socialismo, para acabar con el liderazgo histórico de Evo Morales, que estoy seguro es difícil. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de los problemas que están generando las lluvias en La Paz y otros distritos del país. Y también información en temas económicos. Quédese con nosotros.